Muy buenos días a todos los presentes el día de hoy. La Dirección General de Presupuesto Público les da la más cordial bienvenida a la presente capacitación virtual, donde abordaremos el tema Criterios para la programación multianual presupuestaria de bienes, servicios y obras. Hoy estamos reunidos con la finalidad de brindar los lineamientos establecidos para realizar la programación multianual presupuestaria en materia de bienes, servicios y obras en el marco de la programación multianual 2025-2027. Antes de iniciar con la presente capacitación, debo mencionar que para obtener el material del presente tema deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Ahora sí, sin más preámbulos, voy a dar la bienvenida a nuestra primera expositora, Lisbenia Wangal Linga, especialista del planeamiento del abastecimiento de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Bienvenida, Lisbenia. Adelante. Muchas gracias, Shermeli. Muy buenos días a todo el público y personal que está participando el día de hoy en este webinar. Gracias a la invitación a la Dirección General de Presupuesto Público, pues el día de hoy vamos a conversar un poco relacionado a la programación multianual de bienes, servicios y obras, ¿no? Tengamos presentes pues que esta es una programación pues en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, donde se va a trabajar por un periodo, se va a elaborar un cuadro multianual de necesidades que va a ser realizado por un periodo mínimo de 3 años, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, el objetivo que tenemos el día de hoy para ustedes, pues dar a conocer a las entidades, ¿no? Las disposiciones que ha determinado la Dirección General de Abastecimiento respecto a la determinación de los costos de bienes, servicios y obras que van a ser necesarios para el cumplimiento de las metas y objetivos a través de la elaboración, pues, del cuadro de necesidades por el periodo que ya les había mencionado, que es mínimo 3 años, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Y vamos a ver brevemente, ¿no? Dentro de esta programación multianual de bienes, servicios y obras, pues tenemos a la directiva 005, directiva 005 del 2021, directiva para la programación multianual de bienes, servicios y obras, ¿no? Donde se ha establecido un diseño que va a tener esta programación, ¿no? Para ello tenemos, por ejemplo, dos componentes que tiene la PMBCO, ¿no? Así también lo llamamos nosotros, ¿no? Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, PMBCO, un poco para podernos familiarizar con los términos, ¿no? Tiene dos componentes, ¿no? El primer componente es el planeamiento integrado y el segundo componente es la programación, ¿no? Dentro del planeamiento integrado, lo que vamos a hacer es analizar y determinar nuestras necesidades de bienes, servicios y obras, teniendo en consideración no una situación pasada o una situación a futura, ¿no? Para poder así determinar nuestro pronóstico de demanda, ¿no? Y dentro de este planeamiento integrado también vamos a encontrar aquellos planes de mantenimiento, planes de aseguramiento, planes de distribución que se tengan en las entidades y en base a estos planes, pues poder determinar qué bien, qué servicio vamos a requerir, los cuales también deben ser plasmados en donde, en nuestro cuadro multianual de necesidades, ¿no? Y dentro de este planeamiento, bueno, integrado, ¿no? Vamos a ver como el primer componente, pero también tenemos el segundo componente de la PMBCO, ¿no? Que es la programación, ¿no? Dentro de este segundo componente, lo que vamos a hacer es cuantificar y valorizar nuestras necesidades, ¿no? Y algo que es muy conocido y que ya todos ustedes por ahí han escuchado y han desarrollado también en las entidades es referente a las fases, ¿no? Un poco comentarles que la programación multianual de bienes, servicios y obras pues tiene tres fases, ¿no? La primera fase es la de identificación, ¿no? La segunda se llama clasificación y priorización y tenemos una tercera y última fase que es la de consolidación y aprobación, ¿no? Comentarles que en cada una de estas fases pues vamos a tener plazos de inicio y también plazos de culminación. Vamos a realizar actividades, vamos a requerir de insumos, de información, ¿no? Y vamos a obtener productos como versiones de cuadro multinecesidades, una primera versión, una segunda y una versión final que luego va a ser aprobada, ¿no? Entonces vamos a hablar brevemente respecto a las fases que tiene la programación multianual de bienes, servicios y obras. Tenemos, por ejemplo, la fase de identificación, ¿no? Dentro de la fase de identificación, pues lo que señala la directiva para la programación multianual de bienes, servicios y obras es que se establece
que inicia, ¿no? Lo que establece la directiva es que la fase de identificación inicia el primer trimestre del año, ¿no? Y culmina como máximo el séptimo día hábil del mes de abril, ¿no? Entonces, eso es lo que señala la directiva respecto a esta fase de identificación. Pero para poder iniciar con esta fase de identificación requerimos de información, requerimos de insumos, insumos que van a ser proporcionados por las áreas dentro de la entidad, ¿no? Como por ejemplo tenemos en el caso de la primera fase, vamos a requerir de las estructuras funcionales programáticas, la estructura funcional programática, vamos a requerir, por ejemplo, de las actividades operativas del POI en esta primera fase, las previsiones presupuestarias, vamos a requerir también de las obligaciones financieras, previsiones, vamos a requerir información también del catálogo de bienes y servicios, vamos a también identificar información respecto a la programación multianual de inversiones, ¿no? Información que es importante para poder trabajar, ¿qué cosa? El cuadro multianual de necesidades, ¿no? Obteniendo ya esta información, ¿no? Que digamos que lo coordina el área involucrada en la gestión de la CAP, que es la Oficina de Abastecimiento, Logística o la que haga sus veces, ¿no? Va a luego a coordinar con las áreas usuarias para que puedan realizar la identificación de sus actividades, como la identificación de sus necesidades, la cuantificación de estas necesidades y también la valorización, y esta en conjunto con el área de abastecimiento, ¿no? Y es así que cada área usuaria, por ejemplo, en la primera, en la segunda y en la tercera fase, va a realizar el registro de sus necesidades, ¿no? Y obtener de esa forma nuestra primera versión del cuadro multinecesidades, que es el cuadro multinecesidades de la fase de identificación, ¿no? Eh, y esta pues culmina el séptimo día hábil del mes de abril. Algo que tengo que recalcar acá es que la información que se ha obtenido en esta primera fase, eh, la información consolidada, ¿no? El área de abastecimiento, logística, ¿no? Debe remitir esta información a la oficina de planeamiento y presupuesto para dos temas muy importantes en esta primera fase. Para que sea considerado este cuadro multianual de necesidades de la fase de identificación, ¿no? En la programación multianual presupuestaria. Por eso es que se remite la información consolidada de esta primera fase a las oficinas de planeamiento y presupuesto, ¿no? Para poder estimar la asignación presupuestaria multianual, ¿no? Decirles a nuestros amigos de presupuesto, señores, estas son las necesidades que tienen las entidades, que tienen las áreas usuarias, y sobre ello poder considerar, pues, estimar la APM, ¿no? Y asimismo también para poder valorizar, pues, el POI multianual, ¿no? Ahora, la segunda fase también tiene, al igual que la primera, plazos de inicio y plazos de culminación, ¿no? Esta inicia cuando se comunica la asignación presupuestaria multianual, ¿no? Y va a culminar un día hábil anterior al plazo para el registro en el módulo de programación multianual presupuestaria, ¿no? Vamos a tener en esta segunda fase 5 fechas respecto a la culminación, ¿no? Va a depender mucho del gobierno nacional, gobierno regional y de los gobiernos locales, de cuándo sustenten su presupuesto y en qué grupos, digamos, de dentro del registro de programación multianual presupuestarias van a realizar información que es proporcionada por la Dirección General de Presupuesto Público en su directiva de programación multianual presupuestaria, ¿no? Igual ya vamos a ver en las preguntas algunas consultas respecto a esta segunda fase, ¿no? Ahora, algo también que les quería mencionar de esta segunda fase es que también requiere de insumos de información, ¿no? Y como ya les había mencionado hace un momento, para poder iniciar necesitamos de dos insumos importantes, ¿no? Uno es el cuadro multianual de necesidades de la fase de identificación, es decir, el producto que hemos obtenido en la primera fase, y el otro insumo que requerimos es la asignación presupuestaria multianual. Esta asignación presupuestaria multianual debe ser comunicada por nuestros amigos de planeamiento y presupuesto a las áreas de abastecimiento, ¿no? Y sobre esta información en esta segunda fase se van a realizar, digamos, el ajuste de las necesidades en base ya a un techo presupuestal que nos van a asignar, ¿no? Y poder aterrizar las necesidades de las entidades a ese techo presupuestal, pero para ello vamos a aplicar criterios de clasificación y un orden de prelación.
¿ya? Los criterios de clasificación son la continuidad, la ejecutabilidad, que sean temas estratégicos, ¿no? Y cuando hablamos del orden de prelación, nos referimos que lo primero que debemos priorizar en esta segunda fase y asegurar, ¿no? Dentro del cuadro multianual de necesidades, es que se registren como primer punto los servicios básicos, en segundo orden, las obligaciones financieras, en tercer orden, las previsiones presupuestarias y en cuarto orden los bienes o servicios estratégicos y en quinto otras necesidades que la entidad considere, ¿no? Son criterios que ya están establecidos en la directiva 005, ¿no? Directiva para la programación multianual presupuestaria, ¿no? Y luego vamos a tener nuestra tercera y última fase, que es la de consolidación y aprobación. Esta tercera y última fase inicia cuando las oficinas de planeamiento y presupuesto, la que hagan sus veces, comunican al área de abastecimiento, logística, ¿no? Van a comunicar qué cosa, el presupuesto institucional de apertura. Y esto más o menos es aproximadamente en el mes de diciembre cuando vamos a dar inicio, ¿no? Acá también requerimos de dos insumos importantes. Uno es el cuadro multianual de necesidades de la fase de identificación, perdón, de la fase de clasificación y priorización, es decir, el producto que hemos obtenido en esta segunda fase y luego vamos a requerir del PIA, ¿no? Con esta información también se va a hacer un ajuste a las necesidades, pero en esta tercera fase lo que se va a hacer, va a realizar el ajuste, la actualización va a ser respecto al año 1, en base al presupuesto institucional de apertura que nos están remitiendo, ¿no? Entonces, si vamos un poco a mencionarles, pues vamos a tener como que versiones durante el año que vamos a realizar, ¿no? Del cuadro multianual de necesidades que van a ir afinándose en base a techos presupuestales, como el APM y luego al PIA, ¿no? Y vamos a tener ya en esta tercera y última fase un producto final, que es el cuadro multianual de necesidades de la entidad, ¿no? Que este cuadro multianual de necesidades se va a trabajar en el anexo 4 de la directiva para la PMBCO, ¿no? El cual tiene que ser aprobado y publicado, ¿no? Y luego de esta aprobación vamos a continuar con la ejecución y la evaluación de este cuadro multianual de necesidades. Por ahí mencionarles que quien tiene la tarea de gestionar la aprobación y publicación del cuadro multianual de necesidades son las oficinas de abastecimiento de las entidades, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Y respecto a esta aprobación y publicación que hace un momento les mencionaba, ¿no? Esta es una labor que le compete específicamente dentro de gestionar, ¿no? Al área de abastecimiento, ¿no? Entonces, esta área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento público, que la conocemos como logística o abastecimiento, ¿ya? Es quien va a tener que consolidar y obtener el cuadro multianual de necesidades, es decir, ese anexo 4 que debe ser aprobado, ¿ya? Por el titular de la entidad o a quien se hubiere delegado dicha facultad, ¿ya? Les recuerdo que hay un plazo para poder aprobar el cuadro multianual de necesidades y es dentro de los 12 días hábiles siguientes a la aprobación del PIA. Por eso es muy importante que ni bien se apruebe ese PIA en el mes de diciembre, sea comunicado inmediatamente por parte de las oficinas de planeamiento y presupuesto a las áreas de abastecimiento, porque solamente tenemos 12 días hábiles para poder aprobar ese cuadro, ¿ya? Luego también quería comentarles que así como hay una aprobación del cuadro multianual de necesidades, también se va a realizar su publicación. ¿Y dónde vamos a publicar el cuadro multianual de necesidades? Pues en la sede digital de la entidad. Y para poder publicar hay un plazo también. ¿Cuál es ese plazo? Un plazo no mayor a 5 días hábiles siguientes a la aprobación del cuadro multianual de necesidades. Algo muy importante que quiero recalcar respecto a la aprobación y publicación es lo siguiente. El artículo 24 de la Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, pues ha establecido que la aprobación del cuadro multianual de necesidades se va a realizar mediante la suscripción del anexo 4 de la directiva. Es decir, señores, no necesitamos una resolución para poder aprobar nuestro cuadro. Simplemente es la suscripción en el anexo 4, ¿ya? Y otro punto que quiero recalcar respecto a la publicación es que, ¿dónde decimos que lo vamos a publicar? En la sede digital de la entidad. ¿Y qué sucede con aquellas entidades, por ejemplo, que no tienen sede digital? La directiva también ha previsto que en casos que esta entidad no cuente con una sede digital,
¿no? Lo que tiene que hacer es remitir el anexo 4, ¿no? A la Dirección General de Abastecimiento para su publicación en la sede digital del Ministerio de Economía y Finanzas. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, ahora respecto a un tema muy importante, y ya les había mencionado por ahí cómo estamos articulando nosotros con el Sistema Nacional de Presupuesto Público, también respecto a nuestra directiva, que es la Directiva 005 del 2021. También quería mencionarles que en la directiva de programación presupuestaria y formulación presupuestaria, que es la directiva 002 de 2024, también articulamos nosotros con el tema presupuesto, ¿no? Y es por ello que esta directiva de programación presupuestaria ha estimado en ciertos de sus artículos, los cuales hemos recogido acá, por ejemplo, ¿no? Que la Comisión de la Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, dentro de sus acciones va a determinar, por ejemplo, los gastos, ¿no? Para los siguientes 3 años, ¿no? Pero que esta información y estos gastos que van a determinar, ¿ya? Deben guardar consistencia con lo previsto en la programación multianual de bienes, servicios y obras, ¿no? Es decir, en el cuadro multianual de necesidades, ¿no? Otro punto que también es importante y que ya les hemos recalcado anteriormente, ¿no? Es que el cuadro multianual de necesidades que obtenemos en la primera fase, no les mencionaba hace un momento, que debe ser remitido a nuestros amigos de planeamiento y presupuesto, ¿no? Y justamente la directiva de presupuesto también recoge ello, ¿no? Nos indica que para la estimación de la asignación presupuestaria multianual se toma en cuenta dentro de los siguientes factores, nos indica la información recopilada, procesada y registrada y consolidada del cuadro multianual de necesidades en su fase de identificación, ¿no? Esto en el marco del proceso de la programación de bienes, servicios y obras, ¿no? Por eso es muy importante esta coordinación, esta articulación que deben tener nuestros amigos de planeamiento y presupuesto con nuestros amigos de abastecimiento para obtener un cuadro multianual de necesidades adecuado, ¿no? Luego, otro de los puntos que también rescatamos en la directiva de programación multianual presupuestaria es respecto a los criterios específicos para estimar el gasto público, ¿no? Y es en lo que respecta en materia de bienes y servicios, ¿no? Lo que señala es que para los 3 años que comprende la programación multianual presupuestaria, el gasto público de bienes y servicios debe programarse en base a información que se encuentre registrada, aparte del CIAF, el CIACE, nos dice en el SIGAMEF, según corresponda, y en otros sistemas complementarios que se desarrollen para la gestión de la cadena de abastecimiento público administrados por el MEF, como en este caso, este año ya hemos estado aplicando y registrando pues necesidades en una plataforma web, ¿no? Y que nos hace mención también algo muy importante, que dicha programación debe guardar consistencia con la información que se registra en el cuadro multianual de necesidades de la fase de identificación. Señores, es la oportunidad y un poco siempre les he dicho a las entidades, ¿no? Que a través del cuadro multinecesidades, específicamente en su primera fase, tenemos la oportunidad, ¿no? De decirles a nuestros amigos de planeamiento y presupuesto que estas son las necesidades que requieren ustedes y sobre ello se estime la asignación presupuestaria multianual, ¿no? Siguiente diapositiva, creo que esa ya es la última. Muchas gracias, Lisbenia, por tu exposición. Bien, ahora antes de iniciar con la ronda de preguntas, debo mencionar nuevamente que si desean obtener el material del presente tema, agradeceré que por favor registren su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Ahora sí, vamos a dar inicio con la primera consulta que nuestros participantes nos han hecho llegar mediante el formulario de inscripción. ¿Quiénes son los actores de la programación multianual de bienes, servicios y obras? Adelante, Lisbenia. Gracias, Charmely, por la pregunta. Bueno, esta es una pregunta muy frecuente y muy importante, ¿no? Porque la directiva 005 del 2021, Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, pues ha previsto la participación de 3 actores principales durante el desarrollo de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Y uno de ellos es el área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento público, es decir, las oficinas de abastecimiento, logística o las que hagan sus veces. Otro de los actores que también tenemos y es muy importante es la oficina de planeamiento y presupuesto o la que haga sus veces porque es el actor que nos va a proveer de información necesaria para poder desarrollar el cuadro multianual de necesidades también, ¿no? Y otro de los actores son las áreas usuarias, ¿no?
Mencionarles, ¿no?, que la Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, en sus artículos 8, 9 y 10 de la directiva en mención, pues señalan las actividades que tienen que realizar cada uno de los actores, ¿no? Por ejemplo, las áreas usuarias se van a encargar de la identificación de sus necesidades, de la cuantificación, del registro y de la remisión oportuna de sus necesidades. ¿A quién? Al área de abastecimiento, ¿no? En el caso, por ejemplo, del área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento público, pues es el responsable, es el área que va a liderar esta programación, que va a hacer la supervisión y la conducción del proceso de la programación multianual de bienes, servicios y obras, así como también de orientar, ¿no?, y consolidar las necesidades de las áreas usuarias, ¿no? Y algo muy importante, que era lo que les mencionaba hace un momento, de gestionar la aprobación y publicación del cuadro multianual de necesidades, ¿no? Y nuestros amigos de la Oficina de Planeamiento y Presupuestos también tienen un rol muy importante en esta programación multianual de bienes, servicios y obras, porque son ellos quienes nos van a brindar información como las actividades operativas del POI, las estructuras funcionales programáticas, la APM, el PIA, y mención de acuerdo a lo expuesto, pues las áreas que participan en el proceso de la PMBCO deben coordinar y trabajar de manera articulada a fin de realizar una programación eficiente que coadyuve a la oportuna gestión de adquisiciones y a la administración de bienes. Gracias, Charmely. Siguiente pregunta. Bien, muchas gracias, Lisbenia. Tenemos la siguiente consulta. ¿Cuál es el plazo de la fase de clasificación y priorización de la programación multianual de bienes, servicios y obras? Adelante. Gracias por la pregunta, Charmely. Bueno, respecto a la fase de clasificación y priorización, pues inicia cuando se comunica la asignación presupuestaria multianual al área involucrada en la gestión de la cadena de abastecimiento público y culmina como máximo el día hábil anterior al plazo establecido para cada nivel de gobierno por la Dirección General de Presupuesto Pública del MEF para el registro de la información en el módulo de programación multianual presupuestaria, ¿no? Por lo antes expuesto, ¿no?, el plazo de la segunda fase culmina como máximo para el gobierno nacional y regional el 14 y 18 de junio. ¿Ya? Va a depender de cuándo sustenten su presupuesto, el plazo que les corresponderá. Y respecto al gobierno local, el plazo culmina el 19, 20 y 21 de junio y va a depender del grupo en el que se encuentren respecto a los anexos, pues, que están en la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria, ¿no? Gracias, Charmely. Siguiente pregunta. Bien, tenemos una última consulta. Si las áreas usuarias no programan sus necesidades en el cuadro multianual de necesidades, ¿podrán ejecutarse el siguiente año? Adelante. Gracias, Charmely. Es una pregunta muy importante y en realidad es para poder aclarar algo que a veces las entidades olvidan, ¿no? Ya la directiva ha establecido, la Directiva de Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, en su artículo 25, ¿no? Señala y establece que para iniciar el proceso de contratación de los bienes, servicios y obras previstos en el cuadro multianual de necesidades, la entidad debe contar con esta aprobación del cuadro. Si, por lo tanto, si no lo tienen, señores, deben realizarlo, ¿no? Es por ello que las áreas usuarias deben programar de manera obligatoria, ¿no?, para que puedan realizar el proceso de contratación de un bien, de un servicio, de una obra, y me refiero desde menores a 8 ITs hasta los procedimientos de selección. Muchas gracias, Charmely. Bien, muchísimas gracias, Lisbenia, por dar respuesta a las consultas de nuestros participantes. Ahora voy a dar la bienvenida a nuestra segunda expositora, Lidia Ñáñez Espejo, especialista del Sistema Informático de Gestión Administrativa de la Dirección General de Abastecimiento del MEP. Adelante, Lidia. Bueno, yo trataré lo que es el registro de la programación multianual de bienes, servicios y obras en la plataforma CIAS Web. Iniciamos con el contenido, ¿no? El contenido, vamos a ver el día de hoy primero la configuración de las tablas maestras, el registro del cuadro multianual de necesidades de bienes, servicios y obras, el techo presupuestal y los reportes. Iniciamos con la configuración para la programación multianual de bienes, servicios y obras. Bueno, como paso previo para la programación del cuadro multianual de necesidades es realizar la configuración de las tablas maestras. Veamos cómo es este procedimiento. Vamos a entrar primero a la plataforma de la PMBCO en web y nos va a salir la siguiente ventana. Y acá vamos a visualizar, ¿no? Vamos a visualizar 3 tablas. Vamos a ver el módulo de configuración, el módulo de programación y el de reportes. ¿Sí? Si vemos acá,
al ingresar a la plataforma, vamos a ingresar para la configuración, vamos a ingresar a las tablas maestras, al módulo de configuración. Nos va a salir la siguiente ventana y lo que vamos a configurar en esta ventana, en el módulo de configuración, vamos primero a realizar la configuración del catálogo, del catálogo institucional. Nos vamos a personalizar nuestro catálogo institucional. Aquí lo primero que vamos a hacer es personalizar configurando los ítems que corresponden a la entidad y aquí vamos a activar los clasificadores de gasto y los clasificadores de gasto, el ítem y el catálogo precio. Entonces, todos aquellos ítems que se van a programar tienen que tener clasificador y tienen que tener un precio. Luego vamos a registrar las sedes con el que pertenecen a la entidad. Luego vamos a hacer el registro de la cadena programática funcional. Aquí lo que vamos a registrar o vamos a cargar son las metas, ¿no? En la fase 1 vamos a cargar la meta. Bueno, vamos a trabajar en la fase 1 y en la fase 2 con las metas propuestas. Son aquellas metas del año vigente que tenemos actualmente, ¿no? Y en la fase 2 vamos a trabajar con las metas que trabajamos en la fase 1, que es en la fase de identificación. Cabe precisar que aquí cargamos la meta que ya tiene la entidad registrada en el año vigente, que son metas propuestas para el año siguiente. O también pueden cargar metas nuevas, ¿no? O sea, aparte de las metas que van a cargar, que están vigentes en el CIAF, también van a cargar metas nuevas, si las hubiera. Luego vamos a registrar las actividades operativas. Estas se registran a través del archivo TXT que se genera del aplicativo CPLAN. Luego vamos a registrar los centros de costo. Aquí en los centros de costo se van a vincular, como hemos visto, ya hemos registrado las metas, que es la cadena programática funcional. Luego las actividades operativas, una vez registradas, entonces vamos a vincular estas metas y estas actividades operativas al centro de costo. Aquí en el centro de costo también vamos a asignar a cada usuario el centro de costo para el cual va a programar, ¿no? Registramos, configuramos a cada usuario su centro de costo para la programación. Luego vamos a configurar el catálogo por centro de costo. ¿Esto qué quiere decir? De que cada usuario o cada área usuaria va a tener un grupo de ítems con el que van a programar, que no necesariamente van a ser para otra área usuaria, ¿no? Entonces, aquí se programa o se configura el catálogo por cada centro de costo para su programación. Y por último, tenemos el clasificador por proyecto, que son para aquellas entidades que van a programar lo que son proyectos. Y aquí vamos a configurar los clasificadores que corresponden al proyecto por el cual la entidad va a programar. Bueno, ahora vamos a ver, ya hemos hecho la configuración, ahora vamos a ver el registro del cuadro multianual de necesidades, ¿no? Esto donde se realiza en el módulo de programación del CMN. ¿Sí? Vamos a ver cómo es ese procedimiento, ¿no? ¿Dónde lo realizamos? En el módulo de programación, en la opción programación de CMN, seleccionamos CMN, bienes, servicios y obras y luego damos clic en el signo más. Al dar clic en el signo más, nos va a aparecer esta ventana en el cual vamos a insertar el ítem para el cuadro multianual de necesidades. Primero que vamos a registrar, vamos a seleccionar el tipo, que aquí el tipo puede ser actividad o proyecto. Si el ítem que se va a programar es para actividad, seleccionamos actividad. Si es un proyecto, entonces seleccionamos la opción 2, que es proyecto. Luego vamos a seleccionar la fuente rubro, meta. Luego la actividad operativa. Luego la distribución mensual. Si el ítem que se va a programar va a tener una distribución mensual, seleccionaremos sí. Si no va a tener una distribución mensual, entonces vamos a seleccionar seleccionar el mes específico en que se va a realizar esa programación. Luego vamos a listar los ítems, ¿no? Aquí tenemos la lista de ítems, tenemos por el tipo de uso, tenemos consumo, venta, producción, que aquí vamos a ver todo lo que es la genérica 2.3, tenemos recursos humanos, que es la genérica 2.1, y tenemos apoyo social, que es la genérica 2.2. Luego vamos a seleccionar el tipo de ítem, que puede ser suministro, activos fijos, servicios u obras. Y por último vamos a digitar la descripción del ítem en el cual vamos a programar. Una vez que digitamos el ítem, vamos a grabar y nos va a aparecer esta pantalla.
¿no? Al dar esta pantalla, nos va a aparecer, como vemos aquí hemos configurado o hemos registrado el agua de mesa. ¿Ya? Entonces, esta agua de mesa, como vemos, ya hemos visto, acá registramos ya la multianualidad. Si bien es cierto, hemos registrado el ítem, ahora lo que vamos a hacer es la programación multianual de ese ítem. Entonces, acá registramos la cantidad para el año 1, la cantidad para el año 2 y la cantidad para el año 3. ¿No? Acá vemos que son, ¿por qué cantidad? Porque acá lo que estamos registrando es un bien. En el caso sea un servicio, entonces el servicio lo que vamos a registrar son montos. Montos en cada uno de los años y en el mes que corresponda. Luego que registramos ya la multianualidad, damos clic en grabar para grabar la programación del ítem que acabamos de registrar. Ahora vamos a ver el procedimiento, cómo es el registro de previsiones presupuestales y obligaciones financieras, ¿no? Cabe precisar que lo que son obligaciones financieras son aquellas previsiones de los contratos suscritos que tiene la entidad y las previsiones presupuestales son aquellos procedimientos que van a ser convocados con previsión presupuestal. Entonces vamos a ver el caso 1. En el primer caso, tenemos un servicio de seguridad y vigilancia que cuenta con un contrato hasta febrero del año 2025 y se va a programar un procedimiento de selección con previsión para 2 años. Esto quiere decir de marzo 2025 a febrero del 2027. ¿Cómo lo registramos? Aquí vemos la pantalla de obligación y previsión. Entonces, como nos dice un contrato hasta febrero, entonces vamos a registrar lo que es la obligación financiera. Aquí en el año 2025, el monto que corresponde al contrato que tenemos hasta febrero del 2025, que son los meses de enero y febrero, entonces va en el año 2025. Esto debe tener un contrato, porque si es una obligación financiera es porque tenemos un contrato suscrito. ¿No? Seleccionamos el contrato y el número de contrato. Para el caso de la previsión que tenemos para un procedimiento de selección que se va a convocar con previsión para los años siguientes, ¿qué es lo que vamos a registrar? Lo registramos en previsión presupuestal. Vamos a registrar el monto del año 1, que corresponde a los 10 meses, porque ya sabemos que en enero y febrero tenemos un contrato, y de marzo a diciembre son los 10 meses del año 1. Luego tenemos los 12 meses que corresponden al año 2 y los 2 meses que corresponden al año 3. ¿No? Entonces registramos el procedimiento de selección. Si ya lo tuviéramos identificado, registramos el número de procedimiento de selección. Si en el momento de la programación no tenemos identificado el procedimiento de selección, entonces vamos a seleccionar la opción otros y le vamos a poner un número de documento, ¿no? Si no hay un número de documento, todavía solamente está en proyección, podemos sin número, ¿no? O si tenemos un número de documento, ponemos el número de documento. Seguimos viendo, el caso 1 lo seguimos viendo, ya hemos registrado la obligación financiera y la previsión, ¿no? Como hemos visto acá, hemos registrado hasta 2 meses del año 3, ¿no? 2 meses del año 3. Entonces, el año 3 es el 2027 y la programación es multianual. ¿Qué nos falta registrar? Nos falta registrar los 10 meses que corresponden al año 3. Entonces, eso sí va en ¿dónde? En la programación. Aquí van los 10 meses. ¿Ve? Va en el tercer año, que es de marzo a diciembre del 2027. El resto como ven ustedes, el 2025, 26 y parte del 2027 está en blanco porque ya lo hemos registrado como obligación financiera o previsión presupuestal. Vamos a ver otro caso. Tenemos el caso 2, un servicio de limpieza que cuenta con un contrato hasta junio del 2025 y se va a programar un procedimiento de selección para 3 años, de julio 2025 a junio 2028. Entonces, ¿cómo registramos? Acá nos dice que vamos a programar nuestro procedimiento de selección, pero no va a ser con previsión. ¿Sí? Entonces, en este caso, nos corresponde que registrar la obligación financiera. ¿Por qué? Porque tenemos un contrato suscrito hasta junio del 2025 y corresponde al monto de 120,000. ¿En qué año va? En el 2025. Esto corresponde a un número de contrato porque es una obligación financiera y registramos el número de contrato. Entonces ahí hemos registrado nuestra obligación financiera y ahora tenemos que registrar nuestra programación. Como la programación es multianual y en el caso dijimos
que se va a hacer un procedimiento de selección para 3 años, del 2025 al 2028. Entonces aquí, ¿no? Aquí ven por qué si la programación es multianual, por qué en el cuadro multianual veo 4 años, ¿no? Es por ese motivo. Vimos que en los 6 meses de julio, ¿no? Aquí en los 6 meses de julio, ya está en blanco, la parte de arriba, de enero a junio está en blanco porque ahí tenemos un contrato suscrito, tenemos una obligación financiera. Entonces registramos nuestra programación de julio a diciembre del año 1, registramos de nuestra programación de enero a diciembre del año 2 y nuestra programación del año 3 de enero a diciembre. Como nos dice que es para 3 años el procedimiento de limpieza, entonces va de julio 2025 hasta junio 2028. Entonces, en este caso, he usado los 4 años para mi programación multianual. Ahora vamos a ver lo que es el techo presupuestal. Vamos a ver primero el techo en la fase de identificación, ¿no? El techo se va a mostrar de esta forma. ¿Dónde lo vemos? En el módulo de programación, en techo presupuestal, y vamos a ver lo que es el techo de identificación. En el techo de identificación vemos aquí la columna techo. Cabe precisar que en el techo de identificación hay entidades, es opcional trabajar con techo o sin techo, ¿no? Aquellas entidades que quieren trabajar con techo pueden usar como referencia la APM del año anterior. Entonces vemos la columna techo, acá van a registrar de manera manual. Registramos aquí en la columna cuadro de necesidades, se van a ver los montos que ya las áreas usuarias han registrado, se van a ver aquellos montos tanto por genérica, primero por fuente de financiamiento, por genérica, por específica, luego por meta y por centro de costo. De ahí tenemos la columna obligaciones financieras. Aquí en esta columna vamos a ver todas las obligaciones financieras que han registrado las áreas usuarias. Tenemos la columna previsión, ¿no? Aquí se van a ver todos aquellos montos que se han registrado como previsión presupuestal, como acabamos de ver en las PPTs anterior. En lo que es cuadro de necesidades va a ir lo que es el monto de la programación, obligaciones financieras aparte y aparte las previsiones. Y aquí vamos a ver la columna saldo, que es la diferencia del techo registrado menos el cuadro multianual de necesidades con las obligaciones financieras y las previsiones presupuestales. Eso es lo que corresponde al techo de la fase de identificación. Ahora veamos el techo de la fase de clasificación y priorización, donde se registra también en el módulo de programación la opción techo presupuestal, techo de clasificación y priorización. Y aquí tenemos una columna adicional, ¿no? Tenemos la columna techo APM total. ¿Por qué? Porque este techo es ya tenemos un techo asignado que es la APM para la entidad. Esta columna no se carga de manera manual, esto se carga de manera automática del módulo de PMG, ¿no? Del módulo de programación multianual. Entonces, cuando ya esté cargado en la entidad la APM, se va a realizar esta carga en esta columna. Luego tenemos la otra columna, que es el techo APM de abastecimiento. Aquí va a registrarse igual como, bueno, aquí el techo APM de abastecimiento sí se registra de manera manual, porque aquí lo que tiene que hacer la entidad es registrar aquel techo que corresponde a cada área usuaria para su cuadro multianual de necesidades. Ustedes preguntarán, Lidia, ¿pero qué diferencia hay en el techo APM total con el techo APM abastecimiento? El techo APM abastecimiento no considera lo que es caja chica, no considera lo que son planillas, tampoco viáticos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque eso no va dentro del cuadro multianual de necesidades. En el techo APM de abastecimiento es todo lo que corresponde al cuadro multianual de necesidades. Entonces aquí vamos a ver en la otra columna la diferencia del techo, que es el techo APM total menos el techo APM abastecimiento. Luego vamos a ver la columna cuadro de necesidades, que son los montos que suman los cuadros multianual de necesidades por fuente, ¿no? Por fuente genérica, específica, meta y centro de costo. Igual tenemos la columna obligaciones financieras, previsiones, y tenemos la columna saldo, que también es el saldo del techo de abastecimiento menos el cuadro de necesidades y las obligaciones financieras y previsiones.
Luego de cargado ya la APM, ¿cómo la cargamos? En el módulo de programación, en el techo clasificación y priorización, generamos consulta y aquí vamos a realizar la carga de la APM. En este icono vamos a realizar la carga de la APM. Aquí se va a cargar, cuando damos la carga de la APM, cuando ya esté registrado, va a cargar en esta columna. Luego que ya hemos registrado la APM, vamos a registrar el techo de abastecimiento de manera manual. Una vez registrado el techo de abastecimiento, vamos a realizar la actualización del cuadro multianual de necesidades de acuerdo a nuestro techo asignado, a nuestra APM. ¿No? Aquí está en cuadro multianual, techo de clasificación, aquí vamos a hacer los ajustes. Bueno, veamos los reportes, ¿no? Con esto finalizo. Vemos el reporte está dividido en 3 partes. La programación, acá se van a visualizar los ítems de la programación del CMN. Acá en la parte inferior las obligaciones financieras y vienen luego las previsiones presupuestarias, ¿sí? Que están detalladas acá. Bueno, con eso culmino mi exposición y doy pase a Chemerly. Bien, muchísimas gracias, Livia, por tu exposición. Ahora vamos a iniciar con la ronda de preguntas que nuestros participantes nos han hecho llegar sobre esta sección de la capacitación. Vamos con la primera consulta, por favor. ¿Cómo se registran los gastos generales en la plataforma web? Adelante. En el caso de la plataforma web, todos los servicios, incluidos los servicios básicos que son agua potable, energía eléctrica y gas natural, tienen el mismo procedimiento del registro del cuadro multianual de necesidades, como acabamos de ver, ¿no? La misma ventana. Gracias, Chermely. Siguiente pregunta, por favor. Sí. Dentro de la plataforma web, ¿dónde se puede visualizar el clasificador de gasto? Adelante. Ya, el clasificador de gasto lo ubican ustedes en el catálogo institucional. Ahí van a ustedes a visualizar el clasificador de gasto para seleccionar aquel clasificador con el que va la entidad a trabajar para la programación. Gracias, Chemerly. Siguiente Bien, pregunta, gracias, por favor. Livia. Tenemos una última consulta. En la fase de clasificación y priorización, ¿se puede adicionar metas, proyectos? Adelante. Sí, en ambas fases se pueden considerar metas de proyecto y actividad. Primero se va a crear la meta en la cadena programática funcional y luego esta se va a vincular al centro de costo, tanto a la meta de proyecto como de actividad. El procedimiento es el mismo, ¿no? Tanto como la actividad también operativa y del proyecto. Adicionalmente, también se incorpora el clasificador de gasto en el clasificador por proyecto y este procedimiento se realiza en el módulo de configuración. Gracias, Chemerly. Bien, muchísimas gracias, Livia, por tu exposición. Ahora voy a dar la bienvenida a nuestro expositor, Jorge Luis Cusco, especialista de la Dirección General de Presupuesto Público. Adelante, Jorge Luis, bienvenido. Buenas tardes con todos los participantes. El día de hoy vamos a continuar con la capacitación sobre los criterios para la programación multianual en materia de bienes y servicios. El contenido vamos a ver sobre el marco normativo, cuál es la norma que sustenta estos procedimientos. También vamos a ver sobre la estimación del gasto público en materia de bienes y servicios y algunas recomendaciones específicas para el proceso de la programación multianual. El marco normativo que sustenta este procedimiento que aplica para las entidades del sector público, tenemos la Directiva 2, que es la Directiva de Programación Multianual, Directiva 2-2024 EF 5001. También tenemos el Decreto Legislativo 1440, que es el decreto del Sistema Nacional de Presupuesto Público, la Ley 28411, la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público, y también el Decreto Legislativo 1436, que es el decreto legislativo marco de la Administración Financiera del Sector Público. Estimación del gasto en materia de bienes y servicios. Para estimar el gasto, las entidades en bienes y servicios deben tener en cuenta, deben identificar las metas y la producción de bienes y servicios, y estos deben estar alineadas a los objetivos vinculados a los resultados de los programas presupuestales, que serán implementados por las entidades en el año 2025, 26 y 27 en el marco de la programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria. Estas metas y el costo de los insumos son fundamentales para justificar el gasto en el cual están programando y deben basarse en información estadística y metodologías que cada entidad vaya a aplicar. ¿Cuáles son los aplicativos oficiales que deben tener en cuenta para hacer este sustento? Uno es el SIAP,
También deben tener en cuenta el sistema electrónico de contrataciones del Estado, también el sistema integrado de gestión administrativa SIGA, también el módulo de programas por resultados y el módulo patrimonio en el caso de unidades ejecutoras de los gobiernos regionales. Y también otros sistemas complementarios que han sido dispuestos para tener la base de información. La programación multianual en bienes y servicios debe guardar consistencia con la información registrada en el cuadro multianual de necesidades en su fase de identificación. También deben tener en cuenta las previsiones presupuestarias que las entidades registran en el aplicativo módulo de recolección de datos. Estas previsiones en su momento son informadas y registradas, el cual es enviado a la DGPP. También deben tener en cuenta el cronograma proyectado de pago por cada ítem. Las entidades deben priorizar los pagos asociados a los compromisos que hayan adquirido en años anteriores al de la programación presupuestaria. También deben implementar medidas de eficiencia en el gasto público. Las recomendaciones específicas para el proceso de la programación multianual. Se deben tener en cuenta las siguientes pautas. Deben priorizar las obligaciones financieras según las normas del Sistema Nacional de Abastecimiento y también la programación de pagos conforme a los términos de los contratos que se haya adquirido. También deben priorizar los gastos en servicios básicos como energía eléctrica, agua, gas, telefonía, Internet, seguridad, vigilancia, limpieza y seguros, etc. También deben programar y justificar los gastos de alquiler de un inmueble en un horizonte de hasta 3 años. También deben considerar el gasto según las previsiones presupuestarias que hayan sido registrados en el módulo de recolección de datos conforme a los plazos y los lineamientos que establece la Dirección General de Presupuesto Público. También deben tener en cuenta el gasto en combustibles, mantenimiento y reparación de vehículos, el cual debe coincidir con la información que mensualmente reportan de la flota vehicular a través del aplicativo Portal de Transparencia del Estado y del SIGA-MEF. También deben tener en cuenta los recursos necesarios para la operación y mantenimiento de aquellos proyectos de inversión que han ejecutado con la finalidad de que cumpla el objetivo por el cual fue financiado. También deben prever los recursos necesarios para cumplir las obligaciones de contratos de concesión de asociaciones público-privadas, de proyectos de obra por impuestos, etc. La programación del gasto debe incluir metas de eficiencia establecidas por cada entidad. La entidad solo puede también programar los gastos que es necesario en el código 99. Aquellos que está detallado deben programar en las partidas que corresponden. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Jorge Luis, por tu exposición. Ahora vamos a continuar con la ronda de preguntas. Tenemos la primera consulta, por favor. ¿Qué metas deben ser identificadas para estimar el gasto público en bienes y servicios? Adelante. Gracias, Yamil. Las metas a identificar deben estar relacionadas con la producción de bienes y servicios vinculadas a los objetivos prioritarios de los programas presupuestales que las entidades implementarán en el año de la programación multianual. Bien, tenemos la siguiente consulta. ¿En qué sistemas de información deben basarse las entidades para programar el gasto de bienes y servicios? Adelante. Gracias. Las entidades deben tener información del Sistema Integrado de Administración Financiera, del SEACE, del SIGA y también del módulo de programación de proyectos, módulo de programas presupuestales, módulo de patrimonio y los sistemas complementarios que hayan sido dispuestos para tal fin. Bien, Jorge Luis, tenemos una última consulta. ¿Qué tipo de pagos deben priorizar las entidades en su programación presupuestaria? Adelante. Las entidades deben priorizar los pagos asociados a compromisos adquiridos en el año anterior de la programación multianual, así como la naturaleza multianual y los servicios básicos como energía, agua, gas, telefonía, electricidad, seguridad, vigilancia, limpieza y seguros. Gracias.
Bien, muchísimas gracias, Jorge Luis, por dar respuesta a las consultas planteadas por nuestros participantes. De esta manera, culminamos con la presente capacitación virtual. Les recordamos que si tuviesen alguna consulta en materia presupuestaria o sobre el tema tratado el día de hoy, pueden comunicarse con los sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público o con los especialistas en presupuesto público de la sede Conectamed más cercana a su localidad. Los contactos los pueden encontrar en los enlaces web que estamos colocando en el chat del evento. Finalmente, también comentarles que el video de este y todas las capacitaciones de la Dirección General de Presupuesto Público los pueden encontrar en nuestra página web y en el canal del YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchísimas gracias a todos por su atención. Hasta una siguiente oportunidad.